Pues hoy quiero compartir un mensaje que el Señor ya venía hablando hace tiempo a mi vida. Es uno de los mensajes los primeros mensajes que tocaron mi corazón cuando conocí al Señor hace muchos años. Pero conviene recordar algunas cosas. Amén. Y allí hace muchos años recuerdo, cuando era una niña, no era tan modosita como me ven, a lo mejor ahora. Y me encantaba subirme a los árboles. Me encantaba. No había árbol que se me resistiera. Y así que me gané un apodo de que me decía mi madre, la ardilla, me decía. Así que, pero había un árbol favorito que tenía. Y era un árbol de pomelo, ¿sí? Estaba al frente de mi casa. Ese me gustaba especialmente porque tenía una rama bien robusta, paralela totalmente al suelo. Porque todos los árboles tienen así, es incómodo sentarse. Pero esta tenía una rama bien fuerte, paralela literalmente al suelo. Así que ahí te podías sentar perfectamente y admirar el pasaje. Pero, ¿por qué sentarse si me podía colgar de las rodillas y mirar el mundo al revés? Eso era lo que más me gustaba. Así que ahí miraba el mundo al revés y te imaginas como niño cómo sería el mundo al revés y ver ahí. Hasta que un día me vio mi madre colgada de las rodillas, ¿no? Así que mi madre, bájate de ahí. No sé por qué cuando estamos enfadadas las madres hablamos así, ¿no? Con los te bajes. ¿Verdad que sí? Es para no matarlo. Seguía, bájate, en argentino es bájate de ahí. Aquí es bájate de ahí porque te vas a romper la crisma. Eso es lo que me decía, ¿no? Un niño de 8, 9, 10 años. ¿Qué sabe lo que es la crisma? Ni idea, ni se me ocurría tampoco preguntar. Imagínese usted la escena, yo boca abajo ahí. Mamá, ¿qué es la crisma? Yo sabía perfectamente cuál era la contestación de mi madre. Vení que te digo, vení que te digo que es la crisma. ¿Verdad que sí? Mi madre o la de todos. Yo te voy a romper. No sabía qué era la crisma, pero tenía la leve certeza de que fuera lo que fuera, si se me rompía, me iba a doler. Esa era la sensación que tenía. Otra cosa era que además conocía a mi madre y sabía que si me decía algo y no lo hacía, me iba a enterar. Cada vez que mi madre decía, cuando lleguemos a casa te vas a enterar, nos enterábamos. Nos enterábamos muy bien. La conocía también y sabía perfectamente que era una persona que no le gustaba ni que le estropeáramos el trabajo. No le gustaba ni que le pisáramos el suelo fregado. Te puedes imaginar que le estropee la hija que llevaba criando ya con mucho esfuerzo. Entonces, no le iba a gustar que me rompiera la crisma. Pero también sabía que me amaba. Aunque parecía que no. Sabía que me amaba, que quería lo mejor para mí. Así que ¿sabe qué es lo que hacía? Me bajaba. Me bajaba yo y todos los bichos que había en el árbol. Porque había amenaza de muerte. Aquí tenemos ya una reflexión bastante interesante y es que no tenemos que entender todo para saber que el que te habla te está diciendo algo, te está llamando al orden. A veces queremos saber todo, entender todo. La crisma, ¿saben lo que es la crisma? Después de muchos años, después de haberlo oído muchas veces, busqué qué lo que era. Y es un sinónimo de cabeza. Viene del tiempo medieval, cuando se ungía a la gente, el aceite con que se ungía a la gente en la cabeza se llamaba crisma. Y yo pensaba, claro, en el tiempo medieval las liturgias se hacían todo en latín. ¿Quién entendía? Escuchaban crisma y pensaban que era la cabeza, no sé. Entonces de ahí viene lo de romperse la cabeza. Y a veces queremos entender todo.
entender todo. No vamos a saber, y menos las consecuencias. ¿Qué niño de 8 años sabe que se estaba refiriendo a un traumatismo cráneoencefálico que podría llegar a tener, y menos en sus consecuencias? Pero el que me estaba hablando, la persona que me estaba hablando, me estaba dando una orden por mi bien, por mi bienestar. Aunque a mí me parecía que me estaba cortando el rollo. Obviamente la naturaleza en ese momento hacía caso, que me viera que hacía caso. Después subía de nuevo. Eso, entre paréntesis, que mi madre no me escuche, la pobre. Pero desde luego el problema es que nosotros venimos con un chip metido que nos cuesta obedecer. Es así, nos cuesta trabajo. Nos es difícil obedecer. Venimos con incluso es nuestra naturaleza de desobediencia. Si no mira un bebé, tú le dices, no toques. ¿Qué hace? Toca. Yo digo, ¿qué pensará el bebé? En su cabeza está, sí, hay algo interesante ahí. ¿Por qué me dirá que no toque? Querrá quedarse el enchufe para ella sola. Eso es lo que piensa un bebé, yo pienso, ¿no? Y va y toca, porque es nuestra naturaleza. Dile que no a alguien, va y lo hace. ¿Sí? Y mayores, ¿eh? Nos cuesta obedecer. Lo vemos cuando ya somos padres y allí vemos lo que le cuesta a algunos hijos. Los míos, no, otros. Obedecer, ¿cómo les cuesta? Pero es natural en nosotros. Nos cuesta obedecer órdenes sencillas de padres, de autoridades, las leyes de tránsito, autoridades de la nación. Obviamente, déjeme que cuando yo hable de obediencia, estamos hablando en el orden de Dios. Porque llegará un tiempo, el Señor me ministraba esto, ni siquiera lo apunté, pero esta mañana orando, dice, llegará un tiempo que a lo mejor tendremos que ir en contra de las leyes de este mundo. Y por eso tendremos que pagar un precio muy alto. Quizás la cárcel, ¿sí? Y quizás la muerte, como muchos cristianos lo hicieron. Entonces, entendemos lo que es obediencia, ¿sí? A padres, siempre y cuando bajo la honra, están sometidos bajo la honra a Dios, honrar con su trabajo como padres a Dios, ¿sí? Pueden equivocarse, porque nos equivocamos, pero ¿sí? ¿Me estoy explicando bien? ¿Sí? Lo hubiera pensado mejor pero justo vino después de haber hecho todo. Porque si no cumplimos las normas de tráfico, ¿qué viene? Multa. Viene multa. Y el problema está que en la desobediencia lo que tenemos es que hay castigo en sí. Ya viene el castigo. En lo natural, pero lo peor de todo es que nuestra desobediencia traerá un castigo eterno. Y de esto quiero hablar. Por eso, haz caso. Haz caso. Hijos, hagan caso. Ya no hemos caído de varios árboles. Ya os contaré. El título de este mensaje es Haciendo honor a quien es nuestro mayor ejemplo. Y el título es Obediente hasta la muerte. Y quiero que veamos lo esencial que es la obediencia para ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Es esencial, porque la obediencia muestra y es la primer señal de que somos hijos de Dios. Ese es nuestro distintivo. Como hemos mencionado, nos cuesta mucho obedecer. Hay una naturaleza que se revela a Dios. Y el capítulo, no sé si lo dije, el capítulo en que nos estamos basando es Romanos 8. Todo el capítulo es un tremendo capítulo de la Biblia donde nos muestra de que somos dominados por la naturaleza pecaminosa. Allí en Romanos 8:5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, eso es con la naturaleza que nacemos, por estar hechos de este material, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza esta pecaminosa nos controle la mente nos va a llevar a muerte.
Versículo 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Y otra versión dice, y tampoco puede. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza esta, rebelde, pecaminosa, desobediente, nunca podrán ni pueden agradar a Dios. En esta es la posición que nos encontramos. Todo hombre, toda mujer, todo nacido de mujer bajo la faz de la tierra. Esta es nuestra condición. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Hay una naturaleza en nosotros que por ser quienes somos, se revela. Por eso Pablo nos dice, el bien que quiero, no hago, sino el mal que no quiero. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así nacimos. Nacemos para darle, parece que nacemos para darle la contra a Dios. Es nuestra naturaleza rebelde de hacer lo que bien nos da la gana. Por eso dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es nuestra radiografía. Es lo que somos. A veces pensamos, no, pero yo soy bueno. No le hago mal a nadie. Parece que se es malo cuando se asesina a alguien. Todo lo demás para abajo cuenta como ser buenos. Pero la verdad es que me nace cosas malas. Si no, piensa en ese que te tocó bocina en el coche. Nos nace o ver una injusticia. Hablábamos con Julio que si hay algo que nos revuelve las tripas es ver una injusticia. Nos saca lo peor, pero eso es lo que hay. Solo el hecho de que nos den una orden que no teníamos intención de hacer, todo nuestro sistema se resiste simplemente porque estamos hechos de lo que estamos hechos. Y la Biblia nos llama tristemente como hijos de desobediencia. Efesios nos llama así en la Biblia. Efesios 2. Y Él os dio vida cuando estabais muertos. Así estábamos en nuestros delitos y pecados. El cual anduvimos, gracias a Dios podemos decir, anduvimos en otro tiempo. Pero seguíamos las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo, gracias Señor. En esos deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza otro. El padre es desobediencia y la madre, hijos de ira. Lo mismo que todo el mundo. No nos podemos llamar buenitos o que somos mejores, porque estamos hechos todos del mismo polvo, del mismo material. No nos olvidemos que somos barro. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Las personas que viven alejadas de Dios, de su voluntad, que viven según su propio corazón, su propio camino, su voluntad. Son los que dicen, no me importa, le dicen a Dios, no me importa tu voluntad, haré lo que yo quiera, vea conveniente para mí mis beneficios. De esta forma vive la mayoría de la gente, a su forma, a su manera. Fuera de Dios hay una ley que rige. Piensa que son libres, pero hay una ley que rige, que es la de desobediencia. Piensa que hacen lo bueno, pero no hacen lo bueno. No hacemos ni queriendo hacer lo bueno podemos. Nuestra naturaleza es pecaminosa en sí, es rebelde, es distante a Dios, si no se rinde al Señor. Pero para esto mandó Dios a Jesús, para romper
esa naturaleza. Y ahora te dice gracias, Señor. Porque no puedes, yo no puedo. Sé que es bueno comer sano, pero no puedo. Cedo a la tentación. Señor, sabiendo incluso hacer lo bueno, nos cuesta en cosas sencillas como es no comerte un bollo ahí con chocolate. Y las cosas más importantes, peor. Pero Jesús vino a romper con mi naturaleza rebelde. Dios enviando a su Hijo, Romanos 8, seguimos, 3, en semejanza de carne y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La versión Nueva Traducción Viviente dice este mismo versículo. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él, Dios, envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en este mismo cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¡Gloria a Dios! Es por medio de Cristo, es por medio de Él, porque Él fue el ejemplo. Así que mire, ¿usted quiere ser obediente? Yo quiero ser. Pero escuche esta frase. Al primer lugar que te tiene que llevar la obediencia es a la cruz. Es a rendirte a Él. Es a reconocer tu pecado, mi maldad, que llevo impresa en cada célula de mi vida. Si la obediencia, yo soy obediente a Dios y le sigo. Si esa obediencia, ese seguir a Dios, no te hizo pasar primero por la cruz, no es obediencia, es religiosidad. El discípulo reconoce su incapacidad de ser fiel. Más sabemos y más entendemos que menos podemos. Entonces somos incapaces. Y viene el arrepentimiento y venimos con arrepentimiento a los pies de Jesucristo. Porque Él fue un ejemplo. ¿Sabe cómo fue un ejemplo? Porque mientras estuvo aquí en la tierra, dice Hebreos 5, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo incluso de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Y aunque era Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y de este modo Dios lo hizo acepto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Sí, Señor. Él es Salvador, pero de los que le obedecen. Él es el Salvador para la puerta para salvación, pero si no entras no te puedes beneficiar. Entonces, ¿cómo yo, siendo un discípulo, sé que soy un hijo de Dios? Porque le obedezco y le sigo. Y allí recojo esa recompensa tan hermosa que es el perdón de mis pecados. Sigue diciendo Hebreos en 8, dice, porque si vivís conforme a la carne, a lo que te pide el cuerpo, se dice en España, a lo que te pide el cuerpo, moriréis. No lo digo yo, lo dice Hebreos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Tenemos que aprender obediencia. Yo tengo que aprender obediencia. Aprendí cuando mi madre me decía, las madres enseñamos obediencia. ¿Escuchan, hijos? Espero que sea por las buenas. ¿Sí? Pero es la forma de aprender obediencia. Dios por eso nos puso padres, nos puso líderes. Aunque no lo entendamos,
pero no, aprendemos obediencia. Tenemos que aprender obediencia. Desde nuestros pensamientos, como dice 2 Corintios 10, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque pienso, siento y hago. Entonces, desde la raíz, desde el principio, lleva tu pensamiento a que obedezca a Cristo. Y aquí en este versículo la imagen, si puedes tener, es que coges los pensamientos de los pelos y los llevas, obedece. Es un poco así, es más o menos así. Haz caso a tu mente para que los sentimientos se sometan y haya frutos. ¿Sí? Número 2, la obediencia. Número 1, la obediencia es la señal de que somos hijos de Dios. Número 2, la obediencia nos va a llevar a cumplir el propósito por el que hemos sido creados. Una vida de obediencia al Señor nos llevará a alcanzar el propósito. Y como bien dijimos, no tenemos que entenderlo todo. No tenemos ni siquiera que saber qué es lo que es la crisma para saber que nos puede doler. Porque tenemos un ejemplo en la palabra de Dios. Abraham no supo dónde iba. No le reveló Dios dónde iba. Pero fue. Obedeció. Por eso la obediencia está muy ligada a la fe. No sé, no entiendo, no veo, pero obedezco. Voy, hago, me muevo, porque sé que el que me está hablando es Jesús. Porque entiendo que Él abrió su boca y sé quién es, y entonces hago caso. Amén. Fíjese este versículo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10. Y hicieron un ejemplo, yo lo vi en YouTube, búsquelo. Que está en un racimo, iba a decir. Un rebaño. Era con R. Un rebaño de uvas. De ovejas. Pero muchas. Y había unas turistas ahí que le gritaban que vayan para allí, para mi caso. Pero se acercó el pastor y le hizo un silbidito y todas se movieron. Lo conocían. Y yo dije, mira, la palabra de Dios tiene verdad. Pues ¿sabe qué? Es lo mismo que me pasaba a mí con mi madre. Podían estar todas las madres del barrio llamando a sus hijos, pero yo reconocía a la mía. Conocía su voz. Y sobre todo si hablaba, sí. Sí, venía, pum, pum, pum. ¿Eso pasaba antes o sigue pasando? Pues conocía la voz de mi madre, sabía quién era y le podía hacer caso porque sabía quién era. Es imposible, escucha esta frase, obedecer a Dios si no le conoces. Y para eso necesitamos intimidad y conocer la palabra, apuntarse al instituto, escuchar las prédicas, apuntarlas, reescucharlas. Es imposible saber que Dios te está hablando si no tienes intimidad. Pero si lo conoces, sabes. Apocalipsis dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta, escucha, te está llamando el Señor a cumplir su propósito. Si le estás escuchando, obedece al Señor. Y aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Escucha la voz de Dios. Amén. Reconozcamos su voz para que podamos cumplir sus propósitos. Sigue diciendo Romanos 8. Este versículo lo sabéis. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero eso lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y mire qué bonito. Después de habernos elegido, Dios los llamó para que
se acerquen a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¡Qué hermoso! Todo lo hace Él. Todo lo hace Él. Lo único que tienes que hacer tú es responder al llamado de Dios y obedecerle a través de la fe. La Biblia es la historia de Dios con su pueblo, de hombres y mujeres que obedecieron y sus consecuencias, y de los que no obedecieron y sus consecuencias. Por eso no te despistes, que nuestra naturaleza no nos gane. Rompamos con dinámicas nocivas que no nos permiten crecer. Marquemos prioridades. No nos podemos permitir desenfocarnos. Estamos viviendo tiempos especiales. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos muy claves y proféticos? Pues no nos podemos despistar. Entonces, tenemos que tener prioridades y vas a ver la gloria de Dios. Por eso no puedo entender personas que ponen prioridades otras cuestiones en la vida. Vea lo que es importante. Final. Número 3. Primero, obedientes como señal de que somos hijos de Dios. Y obedientes para cumplir el propósito de Dios. Y obedientes con la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí simplemente quiero deciros, lamentablemente, la cabra tira para el monte. No hay remedio. No tenemos abuela. Es lo que hay. Entonces, el Señor, Dios en su soberanía, sabiendo esto, nos mandó un ayudador. Nos mandó la ayuda perfecta. No puedes. Usted en su voluntad tiene 2 o 3 días de santidad, uno de media santidad y ya después nos fuimos mal. Hasta el domingo y otra vez, sí Señor, y ahora 2 o 3 días. Es así. Lo sé, lo hice en mi vida pasada. Es así, lamentablemente. Entonces, ¿sabe qué? Si alguien no me ayuda, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de mí? ¡Ay de mí, Señor! Entonces yo necesito la ayuda de alguien. Y el Señor, sabiendo esto, nos mandó al Espíritu Santo. Seguimos en Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si no, no. Y si alguno, estamos en el versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, lamentablemente, eso es mío, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará mi vida, vivificará también nuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, yo lo veo a Pablo así, hermanos, por favor, por favor, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, no. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor y en desgracia, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos. Y herederos de esa gracia, de esa bendición, de ese ministerio, de ese propósito. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si padecemos con Él también seremos glorificados. Gloria a Dios. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y tengo 1, 2, 3, 4, y acabo el tiempo. Sobre la obra del Espíritu Santo, eso es para la próxima. Pero quiero mencionarlo rápido. Es el Espíritu Santo el que me muestra que estoy mal. Porque vivimos, no sabemos, pero el Espíritu Santo me muestra ahí. Bájate de ahí. Es el Espíritu Santo, mi madre. Es el Espíritu Santo, te está mostrando, es por medio de Él. Entonces yo necesito que me muestre. Yo necesito que me diga. Porque a veces lo que yo veo aún en el espejo no es real, no es correcto. Entonces yo necesito al Espíritu Santo que me muestre que está mal. Necesitamos al Espíritu Santo porque Él nos regenera. Esa naturaleza que se revela es regenerada a través del Espíritu Santo. Y tengo todos los versículos. Es el que sella, me da un adelanto de quién soy en la eternidad. Ese Espíritu Santo da testimonio de que somos salvos, no hay duda. Es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que intercede por nosotros. También es el que nos consuela en momentos difíciles. Nos da poder para servir. Es el Espíritu Santo, nos da discernimiento. También nos santifica. Nos da cualidades que por mí solo no puedo. Nos da el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. También me da dones, queremos servir al Señor, queremos cumplir el propósito cargado de dones, ¿verdad que sí? Pues es por medio del Espíritu Santo que va a ser, solamente por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y vivir en el Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Significa ser influenciados por Él, dejar que tenga el control de nuestra vida. De tal modo que nuestros motivos, intereses, ambiciones y conducta glorifiquen al Señor. Ser lleno del Espíritu Santo no es una sugerencia en este tiempo, ni fue en aquel momento, sino no es una opción, es una orden. No os embriaguéis con vino, dice Efesios. Tiene desilusión, esa alegría pasajera. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Necesitamos que esa influencia venga a nuestras vidas. Y así cambia mi vida. Y a través de mi vida cambia la de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Gloria a Dios. Puedo recordar los primeros mensajes que llegaron a mi corazón. Puedo recordar. Fueron mensajes, prédicas que me hacían abandonar mi vida tal como era, para empezar a vivir como Cristo quería que viviera. Me tocaba el corazón. No me tenía mucha fe. Pero sabía que quería vivir para Él, para Dios. Lo supe siempre, desde el momento que entendí esto. Y aunque me fue difícil obedecerle, porque no es tan fácil, la recompensa de seguirle no tiene comparación. No me creo muy mayor, pero te digo,
merece la pena seguir a Cristo. Merece la pena obedecerle, aunque no lo entiendas. Por eso quiero hacer un llamado primero a los que saben que están perdidos. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Si te sientes perdido, sientes que sí, has vivido a tu forma, a tu manera, con tus normas, yo te animo que hoy te rindas al Señor. Jesús te llama.